Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios te bendiga. Estamos en un día maravilloso. Esta noche de miércoles tenemos preparado en nuestra intervención la palabra de Dios. Quiero hablarte de esta campaña que tenemos, que es Pescadores de Hombres, que la sacamos, ¿verdad?, de la pesca milagrosa que está en el libro de Lucas capítulo 5. Y todos conocen esta escritura, es muy reconocida. Cómo el Señor realmente le dio una lección a sus discípulos de lo que es ser un pescador. Ahora, transferir eso de pescar físicamente, imagínense el Señor pescando, y dirigiendo una embarcación, dirigiendo a las personas que estaban ahí, a Pedro, a Juan, a Jacobo, ¿verdad? A Jacobo y Juan y Andrés. Imagínense, en todo este proceso, el Señor quería dejarles saber cosas espirituales, realmente, porque se trata de la pesca milagrosa, donde Él le dice: yo a partir de ahora lo voy a hacer ustedes pescadores de hombres, de tal manera que los principios que están dentro de esta enseñanza debemos aplicarlo a nuestro proceso de predicación de la palabra de Dios, porque precisamente a través de la palabra de Dios es que nosotros pescamos hombres para Dios. Y le he llamado, ¿verdad?, en la campaña que estamos, Pescadores de Hombres, le he llamado a el título de esta noche, Paralelismo de la Pesca Milagrosa. Así que si es el paralelismo, se puede apreciar aquí que es una lección que el Señor le está dando a los discípulos, y nosotros también debemos sacar, ¿verdad?, digamos, la enseñanza que hay detrás de la acción y de esta analogía de pescar peces a pescar hombres. Descubriremos el significado de cada una de las partes del proceso que el Señor usó con los discípulos, ¿verdad? Y para nosotros aplicarlos en nuestra estrategia, la visión que Dios nos ha dado con los grupos de células, a través también de la predicación personal. Nosotros pescamos hombres, amén. Así que quiero ir al texto. En el libro de Lucas capítulo 5, dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, estoy en el libro de Lucas capítulo 5, verso 1, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice la palabra que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4, aconteció, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículos 7 y 8 dice así: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él. O sea, no solamente fue Pedro, Dice asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ponte la mano en el corazón, dale gracias a Dios por la palabra. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por este medio que tú nos das, Dios, para poder, aún en la distancia, traer este mensaje, Dios, a los obreros. Estos hermanos que están trabajando, Dios, y que muchos están limpiando las redes, muchos están con sus barcas preparadas, mi Dios, para poder aplicar este conocimiento, de tal manera que podamos obtener, mi Dios, un milagro tuyo, Señor. Y que esto, el impulso de lo sobrenatural,
sea, Señor, lo que traiga el avivamiento, que traiga la salvación a todos nuestros familiares, amigos, vecinos, nuestros barrios. Señor, que sea manifiesto, Señor, que estamos dispuestos a aprender los principios. Señor, queremos hacer un paralelo de lo que significa pescar con pescar hombres. Gracias por tu bendita palabra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso a Dios por su palabra, amén. Así que estamos aún en la distancia, pero estamos en vivo porque estamos, ¿verdad?, en el mismo espíritu. Y el espíritu es vida y paz. Aleluya. Así que vemos, hermanos, que la gente se agolpaba, dice, para oír la palabra, se agolpaba sobre él. Fíjense que es sobre el Señor la cosa, para oír la palabra del Señor. Y dice la Biblia, y nos da esto una gran enseñanza. O sea, vamos a comenzar a sacar principios ahí. ¿Por qué la gente se agolpa para oír la palabra de Dios? ¿Qué tiene la palabra de Dios? Que la gente seguía a Jesús, multitudes, dice, que estaban en la orilla del lago de Genesaret. ¿Por qué la gente se agolpaba? Y dice que era para oír lo que él tenía que decir, para oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña, hermano, que el mundo está perdido, que la gente está sin Dios y sin esperanza en este mundo, y que solamente la palabra de Dios puede producir la fe para tú ser salvo, porque por medio de la fe, la Biblia dice, el que creyere será salvo. O sea, imagínense, ellos de una forma u otra instintivamente estaban acercándose al Señor para oír la palabra de Dios, porque al obtener el mensaje de la palabra podían tener fe y podían optar por la salvación. O sea, que no era dando plátano ni era una fila para conseguir algo, era para escuchar la palabra de Dios. Y además que la Biblia enseña que no hay otro camino. ¿Por qué a Jesús, verdad? Y no a Buda y no a Mahoma, porque ninguno de ellos llevan al cielo. La Biblia dice, ¿sabes qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. De tal manera que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, porque la palabra, el mensaje de la palabra produce fe, y la fe es lo que te capacita a ti para vencer toda dificultad y para obtener la salvación de tu alma. Por la fe serás salvo, por la fe será libertado, por la fe será sanado, por la fe será prosperado. Aquí vemos este milagro que aconteció, que fue un milagro económico, hermano, financiero. Yo no sé cuántos tienen problemas financieros, pero ¿sabes qué? Prepárate para un milagro. Porque a este hombre le aconteció, y a este grupo de pescadores le aconteció algo que ellos quizás nunca habían tenido, habían escuchado de una vez que alguien se estaban hundiendo las barcas, y ellos estaban al punto de recibir este milagro y no sabían que el Señor lo estaba enseñando para algo más grande que sencillamente tomar peces del agua. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que una persona cuando oye la palabra adquiere fe, y si adquiere fe puede ser salvo, porque la salvación es por medio de la fe. Por eso se explica que multitud había en el lago de Genesaret, en la orilla del lago de Genesaret. Nosotros estuvimos por ahí, y eso es precioso. Y realmente hay como ese sentido espiritual. Tú sientes algo profundo alrededor de ese lago, porque es que Jesús caminó en esa orilla. Yo tocaba las piedras, la arena, de alguna forma pensando, estas piedras pudo haberlo pisado nuestro Señor. Pero es precioso. ¿Por qué la gente viene al Señor para oír la palabra de Dios? Y fíjense que el Señor hacía milagros, hacía muchas cosas, pero lo que ellos necesitaban era algo más grande que una sanidad, era la salvación de sus almas. Instintivamente se acercaron a Él como los insectos se acercan a la luz. Cuando usted tiene una luz encendida, ahí van. Así mismo Jesús es la luz del mundo, y la gente se agolpa para oír el mensaje, porque en el mensaje dice la palabra, entonces hay fe, y por la fe usted y yo y el mundo vamos a ser salvos. Así que, hermanos,
El punto número 2, ahí vamos a sacar otro principio. O sea, ya vemos que en el primer principio, ¿por qué la gente se agolpaba? Porque no hay forma de ser salvo sino por la fe. Y no hay forma de tener fe sino por la palabra. Por eso la gente se agolpa y viene a la iglesia, viene a los grupos de células, viene, ¿verdad?, a las campañas, viene a las reuniones, a los conciertos, porque de una forma u otra su espíritu los llama, los atrae para recibir palabra de vida eterna, palabra de salvación. Él dice en la Biblia que vio 2 barcas y los pescadores. Fíjate que el Señor tiene una vida. Él no vio solamente a Pedro y a su barca. Él vio la otra barca de Andrés y de Juan. Y dice la palabra de Dios, pero él entró en la barca de Pedro, perdón. Quise decir Pedro y Andrés su hermano, y también estaba Jacobo y Juan su hermano. Pero esas barcas y esos pescadores, ¿qué estaban haciendo? Dice, ellos estaban limpiando las redes porque habían pasado toda la noche tratando de pescar, hermano, y lo que habían era colado el mar. Ellos limpiaron el mar de Galilea, este mar de Genesaret, porque no pescaron absolutamente nada. Y el Señor conoce nuestras frustraciones, nuestras luchas, nuestros anhelos, nuestros sueños, que están basados en nuestro esfuerzo por lograr un mejor porvenir para nuestra familia. Él conoce todo lo que tú quieres hacer, lo que quieres implementar, y depende de la productividad de tu trabajo. Y él vio esta frustración que tenían esta gente de haber amanecido y no haber alcanzado nada. Y muchas veces en el ámbito espiritual es igual. Estamos, ¿verdad?, bajo un proceso y comenzamos otro proceso, y quizás tú no has tenido todo lo que has soñado, pero Dios tiene un milagro para ti. Porque se trata de la pesca milagrosa. Estamos viendo el paralelismo que hay en la pesca milagrosa, ¿verdad?, donde vamos a pescar hombres y vamos a ver lo sobrenatural dentro de lo que nosotros hacemos. Porque esta gente era normal para ellos pescar, limpiar redes, poner la barca en la orilla, y el Señor vio, ¿verdad?, su miseria, vio sus limitaciones, vio sus frustraciones, pero vio sus sueños. Pero Dios tenía, ¿sabes qué? Dios tenía planes con ellos. Diga gloria a Dios, aleluya, o guay mi mai. Dice que él vio las 2 barcas, versículo 2, que estaban a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Yo me imagino yendo a la casa, pensando cómo yo voy a ver a Filomena cuando yo le diga que no hubo nada. Si no hay peces, hermano, no hay nada, porque no podían vender, no podían entonces llevar los recursos que ellos necesitaban. Esa frustración el Señor la sabe cuando nosotros estamos en nuestra actividad productiva y no tenemos nada. Y ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que él, entrando entonces, versículo 3, en la barca, en una de aquellas barcas, la que era de Simón, versículo 3 dice, le rogó que la apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y aquí hay un principio importante, hermano, y es que, ¿sabes? En esta ocasión entonces Pedro puso a Jesús primero. Y sabe, la Biblia dice que si tú pones a Dios primero, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas te serán añadidas. Porque él, dice la palabra de Dios, que le prestó su barca, se puede decir. Ahora el Señor, ¿qué hizo? Le rogó que lo apartase un poquito a tierra. Y sabe, para comenzar a servir al Señor, quizás para abrir tu grupo de células, estamos aplicando esto, para hablarle a alguien de Cristo, tú no tienes que hacer un esfuerzo muy extraordinario, es apartar un poquito de la cotidianidad, es apartar. Si las células son como nuestros hogares, por ejemplo, en el caso de los anfitriones que abren sus casas, lo que tú haces es apartarla un poco de tierra, es apartarla un poco de la cotidianidad, de lo que tú haces cada día. Quizás ves una serie, una novela, esa noche no lo vas a ver o la vas a ver más tarde. Vas a invitar a tus amigos y vas a tener un tiempo de bendición ahí. Y ese apartar un poquito va a ser, aleluya, que desde el mar, que es un elemento, a la tierra, que es otro elemento, venga lo sobrenatural, venga el mensaje de la palabra de Dios. Jesús hizo el primer
púlpito acuático. Desde la barca, él se sentó y dice que enseñaba a la multitud que estaba en la tierra. Y físicamente esto lo que expresa, o gráficamente, es que el mensaje es sobrenatural. Viene de un elemento a otro. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá así vacía. Dice, así como desciende de los cielos la lluvia y riega la tierra. Dice la palabra de Dios, es el mensaje y significa que es un mensaje divino, es un mensaje sobrenatural. Sale de la boca de Dios y atrapa a la gente con este mensaje de fe y los hace recapacitar sobre su vida. Esta gente que estaba sentada, toda una multitud en la arena, de un momento a otro comenzó a pasarle toda su vida frente a ellos, y la necesidad de un Salvador y la necesidad de oír palabra de Dios para ser salvos y no condenarse en el infierno. De un momento a otro, ya usted dejó de pensar en los problemas que usted dejó en su casa y comienza a pensar en el problema eterno. O sea, eso es lo que pasa cuando en nuestras casas nosotros las apartamos un poquito para que se predique la palabra de Dios y el mensaje es sobrenatural. El púlpito acuático quiere decir que de un elemento que es el agua al elemento que es la tierra viene el mensaje que transforma, y el mensaje viene de la boca de Dios, viene del cielo a la tierra para pescar hombres. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Aleluya. Dice que le enseñaba a la multitud. Versículo 3 dice, entrando en la barca, una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase a tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro. El punto número 4 es que al final no se sabe el mensaje, cuántos se convirtieron, qué fue lo que el Señor habló, nada, no se dice nada, pero sí viene entonces la recompensa de poner a Dios primero. Como le dije, cuando ellos ahora tenían la oportunidad de decir, trabajé en mi fuerza, trabajé en mi negocio, ahora voy a trabajar para Dios. Y eso es lo que dice la Biblia en Juan capítulo 6, verso 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará, porque a este señaló Dios el Padre. De tal manera que de un momento a otro, al tú poner a Dios primero, entonces viene la recompensa. Dile al que está cerca de ti, dice la Biblia que viene una recompensa para ti. También el libro de Juan, capítulo 4, me parece, ¿verdad? Capítulo 4, verso 35, dice, mirad los ojos, dice, y mirad los campos. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la siega. Y dice, y el que siega recibe salario y fruto para vida eterna. O sea, nosotros estamos trabajando para Dios. Pedro terminó de trabajar para él, pero comenzó a trabajar para Dios. Y cuando terminó, la cosa no se quedó ahí. Pedro recibió su recompensa. El Señor le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y aquí que viene, ¿verdad?, el pataleo de Pedro diciéndole, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, viene el pataleo de Pedro. O sea, Pedro dice, yo soy el experto aquí. Yo sé lo que es pescar, yo sé lo que es fajarse, yo sé lo que es tirar la red, yo sé lo que es agarrar, limpiar los peces, poner un caldero, poner 3 piedras y prender pescado caliente en la playa. Yo soy el que sé. Y el Señor le dice, dice, boga mar adentro. ¿Sabe? En tu actividad no solamente vas a tener que apartarte un poco de tierra, sino que vas a tener que entrar. Si quieres ver el milagro, vas a tener que entrar un poquitico más profundo. Por favor, dile que es tiempo de entrar a lo profundo. Fíjense que el Señor le dijo, boga mar adentro. Esto se indica de lo que nosotros llamamos visión, más bien es dirección. Dios te dice, vamos, te toma de la mano para llevarte a tener experiencias sobrenaturales, y tú tienes que dejarte tomar. O sea, tú para tener un milagro tienes que dejarte mover por Dios. Tienes que ser guiado por el Espíritu de Dios. De tal manera que esto representa la dirección, pero representa, ¿sabes qué? La oración, porque siempre nos habla de profundidad. Cuando nosotros nos metemos más profundo en Dios y escuchamos la voz de Dios y obedecemos, aunque parezca ilógico, aunque parezca realmente, hermano, que locura lo que estamos haciendo, sin embargo, es poder de Dios.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De tal manera que cuando usted se mete, ¿verdad?, se deja guiar por Dios. Y después, eso es dirección, eso es visión, pero usted entonces se mete profundo con Él. Quiere decir que a través de la oración usted comienza a escuchar el corazón de Dios, de cómo usted va a dirigir la célula, a quién le va a hablar en tu trabajo. Usted está orando por esas personas, usted está atando al diablo, usted está reprendiendo a los principados, las potestades, la hechicería, la brujería que esa persona tiene. Cuando tú le predicas, entonces la Biblia enseña que si tú atas al hombre fuerte, luego podrás tomar control de toda la casa y de todo lo que tiene, y tú vas a poder ver los milagros de liberación. Porque eso dice la Biblia, que hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Esto nos habla que si tú quieres tener resultados diferentes en esta jornada que estamos, porque el anterior quizá no tuviste suficiente, porque Pedro estaba limpiando las redes, Jacobo y Juan también, o sea, ellos estaban ahí, estaban frustrados. ¿Sabes qué? Tú necesitas meterte más profundo. Si haces lo mismo que hiciste, vas a tener los mismos resultados. Ahora, si te metes profundo en Dios, si te dejas guiar por Dios, y sabes que si obedeces, ese es el tercer punto que sacamos en estos versículos 4 y 5, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, él obedeció, porque no solamente replicó, pero tomó la dirección, se metió profundo y después, ¿sabes qué? Tiró la red. Y cuando tiró la red, aconteció la pesca milagrosa. Yo te estoy hablando en esta noche del paralelismo que hay en la pesca milagrosa con la pesca de hombres milagrosa que vamos a obtener nosotros al predicar la palabra de Dios. Porque todo esto deja ver que fue un paralelo. El Señor hizo esto físicamente para enseñarles a ellos que estos principios deben ser aplicados para obtener lo que Él nos dio, que fue, ¿sabes qué? Milagros. Ahí aconteció un milagro, porque realmente cuando tú metes a Dios en tu cotidianidad, ¿sabes qué? Dios va a hacer milagros dentro de lo que tú haces. O sea, lo sobrenatural dentro de la cotidianidad para afirmar la palabra. Por eso dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echaréis fuera demonios. O sea, si tú predicas, si tú estás pescando hombres, te van a seguir las señales, te van a seguir los milagros. Dice la Biblia, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, ¿qué va a pasar? Va a pasar un milagro. La pesca milagrosa representa que lo sobrenatural va a entrar dentro de tu cotidianidad para confirmar la palabra que Dios te ha dado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? O sea, este fue un milagro evidentemente financiero. ¿Por qué? Porque de no tener nada tenían como ellos vender esos pescados y llevar el sustento a sus casas. No sé si tú estás esperando un milagro financiero, pero pudo haber sido un milagro de sanidad. Pudo haber sido un milagro de liberación, porque dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, que estas señales seguirán a los que creen. Los que predican la palabra van a ver que las señales le van a seguir. Y este es el principio aplicado de una manera natural para sacar la esencia de lo sobrenatural, el paralelo que hay cuando pescamos peces a cuando pescamos hombres. Si estamos siguiendo la visión de Dios, si estamos dejándonos guiar. Él le dijo, boga mar adentro, si nos metemos profundo en Dios y oramos y ayunamos por la gente, no es un mensaje vacío, no es un mensajito de agua dulce. No es ven a la iglesia, o vengan hermanos, plan, y repetir algo. No, es buscar la unción, es buscar que Dios los liberte, que Dios los sane. ¿Y sabes qué? Y es obedecer. Y dice la Biblia que en la obediencia está nuestra verdadera, ahí es que está realmente el poder. Cuando obedecemos a Dios, Dios se va a manifestar grandemente en nuestras vidas y en las vidas de los demás, y van a acontecer los milagros. ¿Cuánto dicen? Gloria al Señor. Así que aconteció la pesca milagrosa. Versículo 6 dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7,
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjense que el Señor, desde el principio, Él vio a dos. Él vio a dos barcas y vio a los pescadores. Él sabía quiénes son. Como le dije, Él sabía las frustraciones, los sueños de esta gente. Y esto nos lleva a nosotros a que Dios comienza el principio por el final. O sea, Dios sabía que iba a necesitar a los demás. Por eso, en el principio del evangelio y de la evangelización, mira que dice en el libro de Mateo capítulo 9, verso 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, en todo el proceso de evangelización, Dios tiene gente preparada en cada parte del proceso. Me explico. Dios nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura, Marcos capítulo 16, verso 16, pero en Mateo 28, versículo 18, Él nos mandó a ser discípulos. O sea, hay gente en el reino que predican, pero hay otra gente que discipula, o estamos llamados también a predicar y a discipular a la gente, de tal forma que el Señor dice: la mies es mucha y los obreros, o sea, en este caso los pescados son demasiados. Tenemos que llamarlo de las otras redes. Y en la visión que Dios nos ha dado, esas barcas representan las casas, los grupos de células, que llega un momento en que crece tanto una célula que tenemos que abrir otra célula. Y así sucesivamente. Y usted ve que una iglesia celular, una célula puede multiplicarse en 1000. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Se conozco gente que ha estado sobre 1000 células. Imagínense eso. Él comenzó con una y esa se multiplicó hasta más de 1000 células. Eso es lo que pasa cuando hay un milagro. Cuando nosotros aprendemos los principios de la pesca y lo extrapolamos a lo espiritual y nos convertimos en pescadores de hombres, vamos a obtener un milagro. Vamos a ver lo sobrenatural, porque esto fue sobrenatural. Entonces Dios tiene ya gente preparada, Dios tiene casas preparadas, Dios tiene gente que cuando acontezca el milagro van a entrar en el proceso de la multiplicación. Mire que dice Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 1, dice: pues mirad déjame ver, en el libro de... se me escapó este versículo, donde él dice que lo vil, mire cómo dice, 1 Corintios 1:26, dice: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y esto nos conecta con el punto número 7, y es que Dios usa gentes comunes para mostrar lo sobrenatural y hacerlos pescadores de hombres. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios escogió lo vil. ¿Qué hizo Pedro cuando vio el milagro? Pero no solamente Pedro, porque mire que dice la Biblia: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y los menciona. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, hermano, le siguieron. ¿Sabes qué? Una vez predicando la palabra de Dios en Villas Agrícolas, ahí en la zona, ¿cómo le llaman a esa parte ahí?
Villas Agrícolas ahí en la zona oriental. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el sector exactamente. Una vez predico el evangelio y digo, ¿quién está enfermo? Y un joven estaba ahí, estaba enfermo, tenía un problema de una pierna que jugando basquetbol, tenía un golpe durísimo. Y la cosa es que cuando oro, ahí mismo Dios viene, lo sana, se va el hinchazón, él se quita la venda y comienza a saltar y no siente dolor. Y él dice, él soltó una mala palabra, hermano, porque era un nuevo creyente. Soltó un San Antonio, como nosotros decimos, y esto es así. Y se tiró de rodillas y comenzó a llorar. O sea, cuando nosotros vemos lo sobrenatural, cuando nosotros vemos el milagro, ¿sabes qué? Nosotros entonces entendemos que Dios está en el asunto y nos sentimos mal. Pero la buena noticia es que Dios usa gente comunes para mostrar lo sobrenatural y hacerlos pescadores de hombres. Yo quiero orar por ti y quiera Dios que este mensaje haya servido, ¿verdad?, para motivarte, para que tú puedas ver estos principios y ponerlos en aplicación, meterte profundo. Este es el tiempo de meternos profundo en oración, de buscar a Dios, de orar por la gente, orar por sus necesidades, de conocerlos y de llevarle el mensaje del evangelio y prepararnos para ver lo sobrenatural. La gente está llena de problemas, la gente está llena de dificultades, de enfermedades, de imposibilidades. Pero cuando nosotros predicamos el evangelio y oramos por ellos, imponemos las manos, declaramos una palabra, vamos a ver gente prosperada, gente sanada, gente realmente, hermano, celebrando la gloria y la palabra de Dios. Así que prepárate para una pesca milagrosa. Dios te bendiga, hermano. Quiero orar por ti, Padre. Bendice a toda persona que está en esta noche. Yo los bendigo en tu nombre y declaro, Señor, que esos milagros acontecerán para la gloria y honra de tu santo nombre. Tú nos darás la pesca milagrosa en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.